Buenos días con todos, jóvenes. No se olvide que estamos nosotros revisando la introducción de las personas esclavizadas. Hemos visto algunos de los elementos culturales africanos que se integraron al mundo latinoamericano. Y lo último que les pedí era que revisen la influencia del afro en la música y el baile, tratando de poner un género y el país de origen, ¿sí? De América Latina, por si acaso. Vamos a ver, ayúdeme, Nayeli. Uno, un género y el país de origen. Ayúdeme, Nayeli Morales. Vamos a ver. Listo. Es que no lo escucho muy bien. No hay problema. A ver, veamos si me escuchan. Les pedí género, 3 géneros y los países de origen, ¿sí? De la influencia afro. Esa era su tarea, ¿sí? ¿No? A lo mejor, quién sabe. Entonces, les pregunto un género que encontraron y su país de origen. Eso. Vamos viendo quién me ayuda hasta que encuentren lo que les digo. ¿Qué género, qué país encontraron? No se olviden, ¿dónde estaba esta tarea, por si acaso? Donde dice influencia de la cultura afro. Ahí les pedí que expongan 3 géneros de la cultura afro y que me digan a qué país pertenece. Vamos a ver. Vamos, Steven Moreno. Vamos, un género y el país de origen. El género Apala, ¿De dónde es? Yoruba. Ya, aquí vamos con esto. Aquí vamos a puntualizar algo. Tal vez aquí no, de todo no se entendió. Influencia solo para América Latina, ¿sí? Solo para nosotros, por decirlo de alguna forma. Es decir, de los países hispanoamericanos y bueno, Brasil también, ¿ya? Eso me refería, por si acaso. Ahí vamos a ir un poco corrigiendo esta consideración. Ejemplo, les decía yo, la bomba, que es un género musical del Ecuador. ¿Sí? Vamos a ver alguien más. Si no, vayan corrigiendo. Tienen tiempo todavía, pero era importante aquí visualizar si vamos teniendo algunos inconvenientes o no. Vamos a ver, Ailén. ¿Qué género y de dónde es? Yo también encontré la palabra, o sea, el que dijo que está mal. Ya, ¿y otro? No me diga que puso solo uno. Vamos buscando. Entonces les doy para la siguiente clase revisamos, ¿ya? Y encontré uno, Alicia. Vamos, Steve. La samba y de Brasil. Ya, vamos, la samba de Brasil. Bueno, esta, muy bien, es una gran influencia de parte de la cultura africana. Ahí vamos poniéndole, ¿ya? Listo, vamos complementando. Entonces, acaben de realizar esto. No hay problema si teníamos tiempo todavía para acabar de realizarlo, pero quería ir viendo justamente este inconveniente que se puede dar, porque tienen varia influencia alrededor de América en general, la perspectiva afro. Vemos influencia en Jamaica, por ejemplo, en los Estados Unidos, vemos influencia en algunos lugares, pero nos vamos a centrar nosotros para este trabajo en América Latina. Puede ser Ecuador, Cuba, Argentina, Colombia, Venezuela, República Dominicana, Brasil, ¿sí? En algunos de los países, o los países que he nombrado, hay algunos géneros. Buscamos y complementamos. De hecho, entonces la siguiente clase vuelvo a preguntar, pero no se olvide, buscar en base a estos parámetros. Sí tenemos todavía un tiempo para esto. Vamos a ver entonces el día de hoy los antecedentes históricos de la comunidad o de las comunidades afro de Esmeraldas y del Valle del Chota. El título propiamente está en nuestro organizador, Antecedentes históricos de las comunidades afro de Esmeraldas. ¿Qué vamos a tratar de hacer? ¿O cuál es nuestro objetivo? Explicar
los antecedentes históricos de las comunidades afro de Esmeraldas y del Valle del Chota. ¿Sabemos cómo llegaron los afrodescendientes a Esmeraldas? ¿Alguien ha escuchado tal vez cómo llegaron los afrodescendientes? ¿Alguna idea? ¿No? Vamos entonces a ir puntualizando. No se olvide tomar nota. En el siglo XVI, específicamente en 1543, Andrés Mangaché llegó procedente de Nicaragua. Huyendo de Nicaragua, se asentó en Esmeraldas. En uno de los intentos por realmente comprender la llegada de los afros a nuestro territorio y por qué razón en Esmeraldas o en el Chota, en Imbabura, hay mayor cantidad de afros, vamos a irlos puntualizando. Eso es lo importante. Vemos que en el siglo XVI, entonces, Andrés Mangaché llega procedente de Nicaragua. Vemos ahí una imagen de don Fran de Arobe, como se llamaron cuando se generó el cacicazgo, y sus hijos, don Domingo, don Isas. Esta representación, este lienzo está en el Museo de América en España. También hay una representación aquí, una copia de esta parte en el Museo de la Ciudad de Quito. Esta representación evidencia la llegada, no solo la llegada, sino la conformación de un cacicazgo perteneciente a los afro. Entonces, ¿cuándo llegan? Siglo XVI, procedente de Nicaragua. Y además, llega posteriormente Alonso de Illescas. Alonso de Illescas fue nombrado héroe nacional. Vamos a ver un video realmente corto, muy sintético, de Alonso de Illescas y él ser nombrado héroe nacional. Y podemos ponerle un rato. Como pueden ustedes observar, es un video realmente corto, pero nos enuncia algunos elementos. Vemos primero la llegada del pueblo afro, 1543, con la llegada propiamente de Andrés Mangaché, 1543, con la llegada de Andrés Mangaché. Aquí llegan el pueblo afro huyendo de Nicaragua. Después de 10 años, realmente se genera otro proceso. Llega Alonso de Illescas, producto de un naufragio en las costas esmeraldeñas, como pueden ver en el video. Es capturado, llevado conjuntamente con los demás esclavos, y ese barco iba a Perú. Se encalla, es decir, se queda varado y logran escapar, entre ellos el que se forma como su líder, Alonso de Illescas. ¿Por qué es nombrado héroe nacional? Porque conjuntamente con los indígenas, que generó una alianza, lograron combatir la Real Audiencia de Quito y frenaron la incursión de la Real Audiencia de Quito a tomar control del territorio esmeraldeño. Por eso es nombrado héroe nacional. Una de las características de Alonso de Illescas fue su pasado de servicio en la península, por lo que poseía conocimientos que otras personas esclavizadas no tenían. Como vemos en el video, fue capturado a los 10 años. Por lo tanto, hasta la llegada a la incursión para Perú y posteriormente encallado en las costas esmeraldeñas, ya había trabajado Alonso de Illescas en la península. Por lo tanto, tenía algunos conocimientos que otros grupos no tenían.
Estos dos nombres principalmente son los caciques más importantes de Esmeraldas. Eso es lo más importante a tomar en cuenta. Fueron los caciques más importantes de Esmeraldas. Los intentos de controlar la región hicieron que la Real Audiencia de Quito enviase varias campañas y misiones de pacificación. El asentamiento más fructífero se dio con los descendientes de estos dos caciques, que generaron alianzas y negociaciones con la Real Audiencia. Por lo tanto, este es el suceso 1543 y 1553, la llegada de estos dos representantes que conforman a los caciques más importantes, no se olvide, de Esmeraldas. En esta conformación propia de lo que estamos nosotros revisando, obviamente la corona española a través de la Real Audiencia de Quito quería mantener un control de todo el territorio. Estos grupos no iban a dejar su libertad de forma tan sencilla y por lo tanto los hijos de Andrés Mangaché y de Alonso de Illescas generaron una alianza con la Real Audiencia de Quito. Esta Real Audiencia permitió que el pueblo, bajo el mando de estas dos familias, no estuviesen obligados a volver a la esclavitud. Ese era el miedo más grande de estas dos familias. Entonces se logró, tanto de este grupo como de este, generar negociaciones con la Real Audiencia de Quito. ¿Y qué lograron principalmente? Que no vuelvan a ser esclavos. Ese es el punto más importante que lograron. Por eso, y sobre todo la lucha de Alonso de Illescas, es por lo cual se le nombra héroe nacional. Caciques de Esmeraldas. Eso durante el siglo XVI. Esta perspectiva durante el siglo XVI. Vamos a ver qué pasa después. Durante el siglo XVI llega este grupo de afros, eran libres, tenían sus propios cacicazgos, es decir, eran jefes de estas congregaciones y tomaban decisiones propias. Ahora, ¿qué va a suceder posteriormente? Después de esta consideración, vemos que en el siglo XVIII, Pedro Vicente Maldonado procuró abrir caminos hacia Esmeraldas. Ya no nos íbamos a quedar solo con las negociaciones que existieron con la Real Audiencia de Quito, sino que para el siglo XVIII hay una necesidad. ¿Cuál va a ser esta necesidad? Incentivar la minería. Pedro Vicente Maldonado entonces abre caminos para incentivar la minería. Por lo tanto, no todos los afros de Esmeraldas eran libres. Ya algunos de los afros en Esmeraldas comienzan a dejar de ser libres porque estaban a cargo de esta consideración propia de los dueños de la minería. Un elemento sumamente importante de tomar en consideración. Para el siglo XVIII ya no todos los afros de Esmeraldas eran libres. Esto no se olviden, siglo XVIII, con la incursión de Pedro Vicente Maldonado. No olvidarse, Pedro Vicente Maldonado fue un científico riobambeño que principalmente impulsó estos
bueno, en este caso la minería o incentivar la minería y algunos otros parámetros dentro de la ciencia en sí mismo. Bien. Vamos a ir puntualizando algo más en cuanto a esta perspectiva antes de continuar. No todos los afros entonces fueron realmente libres en esta época del siglo XVIII y cuando logran la libertad es para 1854. 1854 se genera la abolición de la esclavitud. Se elimina la esclavitud y pasan a ser libres. ¿Qué quieren hacer al principio cuando ya son nombrados libres, personas libres? Quieren comprar sus territorios, quieren comprar el lugar donde vivían. Al abolirse la esclavitud, los afros quieren comprar realmente las tierras donde vivían. ¿Qué pasa? Comienza a darse una lucha entre los dueños de las tierras que estaban adjudicadas a las mineras, que se les dio el paso a estas empresas para que puedan sacar los minerales, y los afros que querían que esos territorios pasen a ser de ellos. Y se generaron entonces una serie de conflictos. A esto no olvidarse. Por lo tanto, aun cuando se elimina la esclavitud, que eso es abolición, eliminar, en 1854 los afros quieren comprar las tierras. Lo que sucede es que estas tierras estaban adjudicadas a empresas extranjeras, a compañías extranjeras, que no iban a dejar las tierras de una manera tan fácil. Y se da una confrontación entre estos dos grupos, entre los afros y las empresas mineras. Esto durante siglo XIX vemos ya. Se ha dado la llegada de los afros siglo XVI, específicamente 1543, 1553. Posteriormente, para el siglo XVIII, se lleva un grupo de personas esclavizadas que no eran libres y se da esta dicotomía entre las personas libres y no en Esmeraldas. El objetivo de Pedro Vicente Maldonado era principalmente incentivar la minería, por lo que se le adjudicó las tierras a empresas extranjeras. Para 1854 se elimina la esclavitud y los afros quieren comprar estas tierras. Ese es el contexto histórico. Ahora, a pesar de la dura historia del pueblo afro de Esmeraldas, ha podido conservar algunas de sus costumbres. Por ejemplo, la marimba. En este proceso, la oralidad ha sido fundamental. ¿Qué es específicamente esta perspectiva? El pueblo afro, o la perspectiva, la cultura del pueblo afro, se ha permitido su permanencia gracias principalmente a la música, a la posibilidad de la oralidad. Casi todo el mensaje afro es de manera oral, a través del diálogo, a través de la música. Si nosotros evaluamos, y por eso comenzábamos revisando el género y el país de origen, toda la música de influencia afro tiene esta característica de ser bastante movida, colorida en su interpretación. Es lo que ve propiamente y lo que lega el pueblo afro en América. ¿Alguna duda, inquietud, preguntas? Bien, además de los antecedentes históricos de la comunidad afro de Esmeraldas, que es una de las más relevantes,
También se introdujo afros en el Chota. Los afrodescendientes que llegaron a Pimampiro, el Chota, Mira, Otavalo, fueron comprados para realizar actividades dentro de las haciendas de la zona. Las haciendas de la zona estaban adjudicadas a los religiosos principalmente. Y los afros de aquí cumplían una función de hacienda. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia con las comunidades afro en Esmeraldas? Las comunidades afro en Esmeraldas estaban, por ejemplo, huyendo de Nicaragua o llegaron por casualidad, pero de todos modos huyendo de esta perspectiva de la esclavitud. No se les impuso al principio, sino posteriormente en el siglo XVIII. Las primeras comunidades afro en Esmeraldas pudieron relacionarse con los indígenas. Tuvieron alianzas para combatir a la hegemonía de la Real Audiencia de Quito. En cambio, en el Chota, en toda esta parte de Imbabura, realmente se introdujo a estas personas esclavizadas y no tuvieron la misma relación con los grupos indígenas. Estaban a cargo de la hacienda, por lo tanto, era una condición netamente de esclavitud. En la Sierra Centro-Norte, las condiciones de la esclavitud no fueron iguales que en las minas de San Lorenzo, por ejemplo. En las minas, además, muchos de los esclavos huían de las minas. ¿Por qué? Porque habían grupos de afros libres y podían rescatar a estas personas de las minas en el siglo XVIII. En el Valle del Chota no funcionaba así, en toda esta conformación de lo que es propiamente Mira, Otavalo, Chota y Pimampiro. No había esta consideración, estaban a cargo en la hacienda. Lo que quiere decir que incluso su contacto con las poblaciones nativas fue diferente que en Esmeraldas. Mientras que en Esmeraldas los afros se relacionaban con los pueblos indígenas que todavía no se habían sometido del todo a los españoles, las personas esclavizadas de Imbabura estuvieron relacionadas con indígenas que ya estaban bajo el sistema de las mitas o del concertaje. Indígenas mitayos y conciertos, es decir, que estaban bajo el sistema del concertaje o bajo el sistema de la mita colonial. Es decir, habían sido forzados al sistema español. ¿Por qué razón en Esmeraldas es diferente? Por su conformación geográfica. Sobre todo, mayormente cargado de esta selva, vemos el lugar que tiene, aun cuando tiene playa, tiene una conformación selvática que les permitió a los afros esconderse. Muchos de los indígenas no estaban todavía sometidos y sobre todo la Real Audiencia de Quito no había ingresado a estos territorios. Se había concentrado mayormente en los lugares que tenían fácil acceso, toda la Sierra Central. En esta parte de la Sierra Centro-Norte del país había otra conformación geográfica y la relación entre afros e indígenas era otra, porque los dos pertenecían a sistemas de esclavitud, de una u otra forma, ¿sí? Con eso vamos a ir cerrando esta perspectiva. No se olviden, lo más importante de tomar en cuenta, los afros en Esmeraldas no son los mismos afros que en esta parte del Chota. Tenían consideraciones diferentes. Los afros de Esmeraldas desde el siglo XVI eran libres. Solo en el siglo XVIII tuvieron un proceso de esclavitud, pero aún así muchos de ellos podían escapar y muchos indígenas se asociaron con los afros en Esmeraldas para combatir la hegemonía de la Real Audiencia de Quito. En cambio, los afros del Chota no tuvieron esta posibilidad y estaban más ligados a la consideración de la esclavitud. Llegaron ahí por imposición, principalmente de la religión católica. Los jesuitas eran dueños de grandes extensiones de terreno en estos lugares y llevaron a personas esclavizadas para que trabajen la tierra. Eran esclavos de hacienda, ¿sí? No olvidarse esa diferencia. Vamos a cerrar ahí, no vamos a continuar con más. Tomo lista.